Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos está escuchando a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Se unen también nuestros amigos de Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar y Apumac Estéreo, que también transmite nuestro programa, y AM Tagua a través de los podcasts que tú puedes descargar a través de Tunes e iVoox y nos puedes escuchar en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Llegamos al día D, el día esperado. Así es, hoy día es 15 de febrero, se celebran varias cosas. Por ejemplo, la fundación de Lanza Lima, para todos los hinchas de la Alianza, un abrazo hoy día. Pero es también una fecha importante para la historia del Perú. Yo creo que hay que tener sentido histórico, ¿no? Como decíamos ayer, San Pablo decía siempre en sus cartas, ¿no? Dense cuenta del tiempo en el que vivan. Él hablaba de otras urgencias, es verdad. Pero a lo que voy es que hoy en Brasil se firma finalmente el convenio entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía del Perú, que representa en realidad a la sociedad peruana, para dar información relevante, oportuna, completa sobre el esquema de corrupción que trajeron al Perú y que implantaron a lo largo de décadas y que va a ser útil para entender qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, sobre todo quiénes son sus cómplices, y cómo podemos hacer para que 200 años después de ser independizados esto cambie para siempre. El mal siempre va a estar con nosotros porque es parte de la naturaleza humana, no podemos evitar que exista el mal, pero sí podemos contenerlo, hacerlo marginal, ¿no es cierto? El problema de nuestra independencia, de estos 200 años de vida independiente, es que no hemos sabido hacer que la corrupción no sea un modo de vida de la República. Miren, la historia está repleta, la historia de la independencia del Perú y la colonia peruana también, por cierto, está repleta de incidentes vinculados con corrupción que no terminan nunca de resolverse. Tal vez esta vez, y esa es la esperanza, siempre hay una esperanza republicana, esta vez aprendamos las lecciones que todo este episodio deja. Más allá de las prisiones preventivas o las definitivas, más allá de los nombres de los políticos que están incursos en todos estos delitos y que pasarán como muchas veces en la historia, lo importante es que queden lecciones. El Perú ha perdido muchísimas oportunidades. Los grandes escándalos de corrupción del siglo XIX parece que regresaran hoy, ¿no? La consolidación de la deuda interna, uno de los más grandes escándalos de corrupción. Seguramente ustedes nunca han oído hablar de eso. ¿De qué se trataba? Dinero que se utilizó para la independencia del Perú. La gente prestó cosas, prestó especies, prestó bienes, dinero, la iglesia puso bastante, y, ¿no es cierto?, las fuerzas emancipadoras emitían recibos para que después la República compense a aquellos que habían entregado su fortuna. Bueno, esos papeles a lo largo de los años se multiplicaron, ¿no es cierto?, se fraguaron, y cuando el país se enriquece con el guano, se paga a los consignatarios de la deuda interna, muchos años después, fortunas que no correspondían en realidad a lo que verdaderamente se había aportado durante la gesta emancipadora. Gran escándalo de corrupción del siglo XIX, donde se vincula, imagínense ustedes, la independencia con el guano. Y después podríamos seguir hablando de cómo los recursos naturales en el siglo XIX y en el siglo XX
han sido fuente inmensa de corrupción. Inmensa. Y no solamente de corrupción, sino de graves violaciones de derechos humanos. No quiero ni empezar por el caucho. Todos nuestros amigos que nos escuchan en la Amazonía saben perfectamente que ese fue un periodo muy corto de enriquecimiento, muy violento, y que finalmente termina con, ¿no es cierto?, la sustitución de ese recurso natural, igual que con el guano, por recursos sintéticos que se pueden fabricar en cualquier parte del mundo. Y si seguimos, ¿no es cierto?, vamos viendo todo lo que el Perú ha gastado en infraestructura, desde ferrocarriles en el siglo XIX, carreteras en el siglo XX, que han estado siempre, ¿no es cierto?, asociadas a graves escándalos de corrupción. El libro de Alfonso Quirós tiene todas estas historias, desde creo que el incanato tiene historias, ¿no es cierto? Entonces, la corrupción siempre ha estado con nosotros, pero no necesariamente tiene que ser así. Esta es la primera vez en la historia del Perú, creo yo, que un gran contratista del Estado, no un pequeño contratista, un gran contratista del Estado, confiesa sus crímenes para salvar su pellejo, por cierto, hay un incentivo, pero confiesa sus crímenes, nos dice cómo operaban estos esquemas de corrupción, que siempre son innovadores, ¿eh? O sea, siempre tienen ¿no? Yo hubieran querido los consignatarios del guano tener cuentas offshore, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, que siempre son innovadores y que nos permiten, ¿no es cierto?, adelantarnos a las formas en las cuales se oculta el dinero, se ocultan los bienes de aquellas personas que han recibido ilícitamente estos pagos. Entonces, sí creo que es un gran día para la historia del Perú y espero que lo que salga de este acuerdo sea solo el inicio de un acuerdo que va a ir creciendo en el camino con más obras, más delaciones, más nombres. Odebrecht va a hablar en principio de 4 obras, pero puede hablar de 40 si quiere, porque las ha tenido en el Perú. Y puede contarnos todo lo que quiera contar de cada tramo, de cada carretera, de cada puente, de cada obra que haya hecho en el Perú, cualquiera esta sea el tamaño, naturaleza, porque las tiene muchas, tiene mucho para contar. Entonces es cuestión de tener paciencia, saber preguntar, llevar las cosas con orden, y al final todo se va a saber. Y recordarles a todos ustedes que este convenio con Odebrecht puede ser el primero de muchos convenios. Hay 5 empresas brasileras que operaron en el Perú, bajo el mismo esquema, y que todos son parte del esquema Lavallato en el Brasil, y que tienen distintos estados de persecución del delito en Brasil, si ustedes quieren. OAS quiere hablar ahora. También tenemos Andrade Gutiérrez. También tenemos Camargo Correa, Queiroz Galbao. Todas esas empresas operaron en el Perú. No en la magnitud de Odebrecht, pero sí en obras muy importantes. OAS tiene el AMSAC. Entonces, ahí hay mucho que contar todavía. Este es como el primer capítulo de una larga historia, que dependerá de la capacidad que tengan estas otras operaciones para ir contando qué fue lo que pasó. Y eso también depende mucho del trabajo que se haga en Brasil. Hay que decir que nada de esto se hubiera logrado sin la colaboración de las autoridades judiciales y fiscales del Brasil. El Perú solo, los fiscales peruanos solos, no hubieran podido llegar al nivel en el que están hoy día firmando un convenio si es que no hubieran tenido el respaldo del trabajo brasilero. Porque efectivamente, las autoridades del Brasil, las autoridades judiciales y fiscales se compraron este pleito en un país que también tiene, ¿no es cierto?, inmensos índices de corrupción y también en el sistema de justicia. Pero hubo un pequeño grupo que se animó, ¿no es cierto?, a comprometerse con esta lucha y a cambiar la América Latina. Porque no solamente va a cambiar Brasil, va a cambiar toda América Latina. Tenemos presidentes presos ya en todas partes. En Panamá, Martinelli. Tenemos en Brasil a Lula. Acá tenemos presos, Alberto Fujimori, pero Toledo no puede regresar porque lo meten preso. ¿No es cierto? Ollanta ha estado 10 meses preso. Por otras razones, pero preso también. O sea, hay una cantidad de información que va a venir que se la debemos efectivamente a la capacidad de presión que ha tenido
las autoridades brasileñas sobre estos sujetos. Porque si no, no hubieran confesado. Si no tuvieran esa presión, no confesarían todo lo que van a confesar. ¿Sobre quiénes se va a preguntar en este primer trato? ¿Qué personajes? Lo que pasa es que yo creo que van a trabajar por obras, más que por personajes, ¿no es cierto? Y lo que te permite atravesar varios periodos de gobierno. O sea, si tú agarras IRSAS, ¿no? La carretera IRSA Sur, tienes el gobierno de Toledo y el gobierno de García. La IRSA Norte se proyecta, me parece, hasta el gobierno de Humala. Entonces, van a hablar de obras. Metro de Lima, García, claramente. Ahora, el gobierno donde más obras realiza Odebrecht, su apogeo, su festival de millones, su lluvia de millones, es con Alan García, del cual, como él mismo se jacta, ¿no es cierto?, se sabe poco de su propia injerencia, salvo el premio de pagarle $100,000 por una conferencia que no los valía, a través de unos testaferros muy organizados, en realidad en Brasil, ex post la conferencia, para justificar Dios sabe qué. ¿No es cierto? Se le pagó $100,000 ex post la conferencia, en otras fechas, para justificar, como reitero, Dios sabe qué. Ellos ya no nos contarán. ¿Qué gastos, qué giros, qué cosas? ¿No es cierto? Entonces, pero el presidente García ayer ha presentado un recurso para que no lo investiguen. No es para que no lo investiguen, es para que le den las copias de los testimonios traducidas al español. Para después decir, no me las entregaron oportunamente, todo el proceso es nulo. En eso los apristas son expertos, sus abogados. ¿Ah? Las tinterilladas más así alucinadas, ¿no? Le falta al folio, le falta numeración, nulo todo lo actuado, ¿no? Ese tipo de cosas. No creo que les hagan mucho caso. Ya a estas alturas, imposible, ¿no? Y bueno, también hablando de este proceso tan importante para el Perú, hay que señalar que ayer hubo, creo que mucha confusión respecto a las resoluciones de la jueza Arias. La jueza Arias es la jueza que ha sido designada para sustituir al juez Richard Concepción Carhuancho en todos los pedidos que tenga la Fiscalía sobre el caso de Keiko Fujimori. Y todos los pedidos que tenga la defensa también, por cierto. La doctora Yolanda Loza le pidió que se inhiba a la jueza Arias porque ella había sido su abogada. Sin embargo, ayer, una primera resolución, la jueza Arias dice que no necesita inhibirse porque ella es imparcial, que los servicios de la señora Loza fueron muy puntuales, muy breves, para algo muy pequeño, muy concreto y que no le generan ningún conflicto de interés. Y acto seguido, sí, se inhibe en el mismo proceso, pero por su amistad con otro abogado, con el abogado de Jorge Yoshiyama, con el que dice sí tener una breve relación amical, pero que esa relación amical la puede, digamos, puede perjudicar el proceso. ¿Ya? Ustedes dirán, y si se iba a inhibir, ¿por qué no se inhibió de frente en el caso pues, de Juliana Loza, ¿no? Porque probablemente, no lo sé, pero esta es una explicación razonable, la doctora Arias ha visto varios casos donde ha litigado a la doctora Loza en el pasado. Y si no se inhibió en esos casos, ¿qué va a pasar con esos casos? Los litigantes en esos casos van a decir, disculpe, sobre todo la fiscalía, si usted no se está inhibiendo en este caso, ¿por qué no se inhibió en los casos anteriores que litigó ante usted la señora Loza? Como por ejemplo, el mismo caso de Keiko Fujimori, que ella ya vio en el pasado, aunque breve, y lo menciona. ¿Se dan cuenta? Entonces, supongamos que le tocó un levantamiento de secreto bancario y lo otorgó a la fiscalía. Y la señora Loza era la abogada de Keiko Fujimori. Y ella no se inhibió, ni le pidieron que se inhiba. Entonces puede poner en entredicho sus propias resoluciones anteriores. Eso es lo que ella no quiere. Probablemente con el abogado Jorge Yoshiyama no haya ningún litigio pasado, entonces sí, me inhibo por él, ya está. Pero no por la señora Loza. Porque les digo, mucho más conflicto de interés te genera una persona que fue tu abogado que una persona que es tu amigo. O sea, no... Habría más peso para decir, yo tenía una relación cliente patrocinado, abogado, y no puedo, digamos, zafarme de esa relación, que la de una amistad que según ella ha sido breve y ya hace mucho tiempo que no ha sido, ¿cómo es?
no ha sido continua. Unas amistades descontinuadas, ¿no? Entonces, claro, o sea, la gente al toque salta y dice, ¿por qué? Sinvergüenza, no quieres inhibirte. Y después dicen, bueno, ya, se inhibió porque ya se le caía la cara de vergüenza. No, las dos resoluciones las he escrito a la vez. Han salido una tras otra porque se han escrito a la vez. Es parte de una estrategia de la jueza diciendo, ¿cómo hago para que no me impugnen mis resoluciones anteriores? Diciéndome que yo debí inhibirme si esta vez me estoy inhibiendo. Además, ustedes saben que la inhibición es una decisión personal. No tienen que ni siquiera pedírtela a las partes. El juez puede, de oficio, inhibirse. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿No? Entonces, para evitar ese problema, la jueza ha dicho, ya. Me inhibo, pero no por la señora Loza, por este otro abogado. Ya está. Pero miren, el resultado final progreso. Entonces, el progreso no se puede quejar ahora, porque además, dicho sea de paso, el proceso de Donaire estaba abierto y en curso en el año 2016. Es decir, cuando él se presenta ante APP para que lo traigan de invitado, le han podido preguntar, oiga, general, ¿pero qué casos tiene usted? No, yo tengo el caso del gasolinazo, que más de 40 personas fueron procesadas, no me vengan con que no sabían. Sabían perfectamente. Ahora, podían decir, no, que nosotros siempre pensamos que era inocente. Hubieran averiguado pues un poquito más, ¿no? Entonces, si ustedes siempre han creído que era inocente, ¿por qué ahora que es culpable están apuraditos por echarlo? Ustedes lo trajeron. Muy gracioso, ¿no? Yo tenía un amigo, hace muchos años, escuché esta frase, tú lo trajiste, tú te lo llevas. Ellos lo trajeron. Que ellos hagan todas las gestiones necesarias para que se vaya. Pero fíjense, su vocero estuvo aquí. El doctor, que era un pan de Dios, el pobre doctor, buenísimo, pero se lo iban a llevar cargadito a él también a la cárcel, por encubrir. Un pan de Dios el hombre, decían, bueno, pobrecito, tiene diabetes, claro. Sí, pues, hay muchos presos en cárcel que tienen diabetes, ¿no? Y que tienen que inyectarse, sí. Pero el asunto finalmente es que el señor es culpable. Y que no hay un efecto suspendido de esa resolución judicial, lo hemos explicado 30 veces. Y que no basta con que su abogado diga, bueno, es que debería ser distinto. Así pues, ¿no? Debería llover para arriba también, ¿no? No deberían haber huaicos, la gente no debería ponerse en las quebradas, todo eso debería, pero no es, pues. Es lo que es. Lo que es que tiene una sentencia que tiene que cumplir. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Vamos a hablar un ratito con Gustavo Gorriti, ¿no? Dentro de un momento vamos a hablar con Gustavo Gorriti. Cosas curiosas de la vida. Ayer leía un editorial de Gustavo Gorriti. Justo el Día del Amor cumplen 9 años y de los reporteros. Sí. Hay que saludarlos por su aniversario. Por su aniversario, 9 años y miles de notas después, porque eran miles de notas después. Ahí siguen batallando. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Esta vez, la peregrinación será en Europa. Del 1 al 18 de septiembre visitaremos 4 países: Portugal, Italia, Francia y España. Recorreremos más de 14 ciudades. Iremos a venerar a Nuestra Virgen de Fátima en Portugal, Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Visitaremos Asís, donde nació San Francisco, Ciudad del Vaticano, entre otros bellos lugares. Informes e inscripciones al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Radio Santa Rosa les presenta su nuevo Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado, ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, la gente pregunta si podemos ver este día como un día de esperanza. Sí, claro. Yo soy muy optimista con los resultados. Y en un rato más vamos a conversar con Gustavo Gorriti, que me imagino que también comparte el mismo optimismo. Miren, por lo menos es una puerta que se abre. Es una puerta que estaba cerrada, que además muchos quisieron mantener cerrada. Todo el 2017 esto pudo haberse resuelto, estamos en 2019. Esa es la pena, en el 2017 había ya la voluntad de declarar. Cuando esto explota en diciembre del 2016, para enero del 2017 Barata ya estaba hablando. Y en 2017, Hamilton Castro, el entonces fiscal, le congela todos sus activos. Y él le pide, ¿no es cierto?, a la fiscalía de su país, a las autoridades judiciales, que le faciliten no declarar a Perú. Y las autoridades le dan la razón. Dice, sí, pues usted no puede declarar a Perú. Y no puede declarar a Perú porque el pacto es que no se le juzgue 2 veces. Y en el Perú lo quieren juzgar. Y se quedó callado. Y Barata había dosificado la información. Bastante dosificada. Lo que dio fue suficiente para meter presos a todos los del MTC. Miren, lo que dio fue suficiente para el caso Susana Villarán, para el caso Alejandro Toledo, para el caso Metro de Lima. O sea, y recién estaba empezando a hablar. Y eso se interrumpe, ¿no es cierto?, con estos actos procesales en el Perú, y recién se logra recomponer el año pasado. Y se logra recomponer cuando sale el fiscal Pablo Sánchez. Y sale Hamilton Castro e ingresa, ahora sí, con más brío, si ustedes quieren, el fiscal Vela, a dirigir todo el equipo completo del Grupo Especial de Investigación Lavallato. Y el fiscal José Domingo Pérez se hace cargo de varias investigaciones. No es el único fiscal, ¿no es cierto?, provincial, hay varios, pero, digamos, obtiene algún protagonismo en los casos investigados sobre aportes de campaña. Entonces, esto cambia en los últimos 7, 8 meses. Cuando ya es evidente que el convenio se va a firmar, recuerden ustedes, y que quede anotado para la historia, cómo en los últimos 3 meses se ha tratado de obstruir a como dé lugar la firma de ese convenio. Este convenio tenía que firmarse en enero. Se está firmando un mes después por acción de Chávarri, que votó de buenas a primera a los 2 fiscales que tenían que ir a firmarlo. Vela y Pérez los votó el 31 de diciembre a las 8 de la noche, antes de Año Nuevo. Entonces, en el Perú hay que tener un cuidado con esas fechas. No, de verdad, los periodistas le tenemos terror al 31 de diciembre, 24 de diciembre, 28 de julio. ¡Oh! Los peores anuncios los políticos los hacen en esas fechas. Qué burros son, ¿no? Pero en fin, sí, no escarmientan con los años. Al contrario, prevalece la capacidad de cometer errores. Entonces, este acuerdo se retrasa. Este acuerdo ha sido sistemáticamente bombardeado por el fujimorismo y por el APRA. Hay que recordar todo esto cuando finalmente se sepa toda la información. Sistemáticamente boicoteado, que es muy poca plata. Todos los voceros del APRA han salido a decir mediáticamente que es muy poca plata la reparación civil. Y han salido a mentir en varios temas, a decir que solo por 4 contratos. No, así se inicia. Se inicia. Luego viene mucho más. Han salido a mentir, a obstaculizar,
a pedir, a amenazar a los fiscales. Igual se va a seguir adelante, igual se ha seguido adelante. Es un éxito que hoy se firme, un éxito. Porque bajo ese convenio, bajo el paraguas de ese convenio, los brasileños van a poder declarar sin temor. Porque su temor era ser juzgados 2 veces. Si a mí ya me juzgaron por esto en Brasil, no me pueden juzgar en todos los países donde Odebrecht haya tenido actividades. Porque fíjense ustedes, en el caso de Barata tendrían que jugarlo en 6, 7 países. Claro, porque tendrían que jugar no solamente en el Perú, sino también en Ecuador, probablemente en Colombia también. O sea, en todos los países de Latinoamérica donde él haya tenido algún cargo de dirección, aunque sea lejano. Entonces, y a otros igual. Ayer han hablado ya 2 personajes importantes, el señor Mascareñas y la señorita Guimaraes. Ella era secretaria, son 2 secretarias en realidad, administradora o contadora, la otra era secretaria, que conocían el manejo de la Caja 2. No conocían ayer el manejo directo de Perú, pero sí conocían el manejo de la Caja 2. Ella declaró 1 hora y Mascareñas unas 4 horas ha estado con el equipo explicando cómo funcionaba la Caja 2. Es decir, ¿quién te daba la orden? ¿No es cierto? Tú no pagabas pues así porque se te ocurría, ¿no? Alguien te daba las cuentas, la forma, el pago, cómo se hacía, quién daba la orden, quién autorizaba los pagos, etcétera. Y era muy poca gente en realidad, y muy poca gente sabía de esto. El equipo total, entiendo, eran 70 y tantas personas a nivel mundial que movilizaban todos estos recursos y que son las que se acogen a la colaboración eficaz, a la delación premiada más bien, como se llama en Brasil. 77 personas de la operación de Odebrecht. Y Odebrecht tiene miles de trabajadores, pero este núcleo era el que conocía o manejaba la dirección de operaciones estructuradas, que era la que maneja todas las coimas. Sí, no, eran muy organizados estos. Y estas 77 personas tienen que decir la verdad, porque me imagino que todas entrecruzan todo. Y además tienen que ser consistentes en sus relatos. O sea, todos los relatos. No es que todas sepan todo de todos. Todas tienen un pedazo de la información. Pero esos pedazos tienen que armar un rompecabezas perfecto. Porque si algo falla, les quitan todo. Entonces todos van a la cárcel. Sí, claro, tienen que cumplir condenas completas. Marcelo Odebrecht tiene una condena de casi 20 años. Ha estado preso un par de años, ya tiene arresto domiciliario ahora, y siguen las delaciones. Y en la medida en que colaboren con la justicia brasilera y en estos pedidos de colaboración internacional, van a poder salir en libertad. Y en Brasil los van a dejar seguir operando. Y esa era otra de las discusiones, que no, acá no pueden volver a operar nunca más. No, tienen que seguir operando porque los tienen que pagar. ¿Con dinero de los peruanos? Sí, pero con dinero de la operación. Y también es un momento histórico, porque es la primera vez que un deudor que ha estafado al Estado peruano paga la reparación civil. No solamente se le incautan los bienes o se les expropia como se hacía en el pasado. No, paga la reparación civil. Acá no ha pagado nadie. Del fujimorismo se ha incautado. O sea, a Vladimiro Montesinos le han incautado la plata que encontraron en Suiza. Pero que él haya pagado una reparación civil por el daño del Estado peruano, 0. Nadie paga acá. La única que pagó creo que fue Susy Díaz. Susy Díaz, la muy digna, pagó hasta el último. Sí. No, Matilde Pinchi pagó. La mayoría de mujeres pagan. No quieren tener estas deudas con el Estado. Fíjense ustedes qué curioso, ¿no? Del caso Montesinos, algunos sí pagaron, ¿no? O sea, yo creo que los Winter pagaron, Luis Bedoya pagó. Sí hubieron algunos casos particulares que sí se pagó, pero no eran cantidades gigantescas, ¿no? Eran $100.000, $300.000, $400.000. Ese tipo de cantidades que sí se pagaron. Pero en general, las coimas grandes, digamos, o sea, ¿qué han pagado pues los Crucillat de reparación civil? ¿Qué han pagado Chutz de reparación civil? Ni siquiera puede ser juzgado. Acá se escapan de la acción de la justicia, no pagan reparaciones civiles. ¿Qué ha pagado Fujimori? Ni un centavo. Y para ir a otro caso, el terrorismo en el Perú, ¿qué ha pagado? ¿Qué han pagado las huestes de Abimael Guzmán? Y Abimael Guzmán, nada. Ustedes dirán, bueno, nada tienen, no hay de dónde sacarle. Bueno, evidentemente no hay de dónde sacarle, pero para movilizar 5.000 hombres en el Perú sí tenían. ¿No? ¿Cuánto ha pagado reparación civil a las víctimas? Sendero Luminoso. O el MRTA. Acá nadie ha pagado a las víctimas nada. Es por primera vez que el Estado peruano y la sociedad peruana va a cobrar.
De repente es poco, sí, pues la metodología aprobada por la ley. Y no acaba acá, eso hay que decirlo. Si se hacen bien las cosas, esto incluye 4 obras, podemos ir a 40 obras, no acaba acá. Esta es la puerta que se abre para un camino que todavía es largo. Y es por una empresa, nos faltan todas las demás. Y por supuesto también faltan las empresas peruanas. El Club de la Construcción también tiene que pagar reparación civil de muchísimas cosas. Y los socios consorciados de Odebrecht en el Perú también tienen que pagar reparación civil. Porque no solamente es Odebrecht, son sus socios en el Perú. Proporcionalmente, pequeños, sí, pero también tienen que proporcionalmente contribuir al pago de la reparación civil. Nos tenemos que ir a la pausa. Y volvemos con Gustavo Gorriti. Y volvemos con Gustavo Gorriti. No se mueva. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Por verano, 500 soles de descuento en cualquiera de las técnicas de cirugía para eliminar la miopía. Oculáser, líderes en láser para la visión. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La fraternidad. Nos vamos de paseo a Lunahuaná. Visitaremos la Plaza de Armas, la Capilla, el Mirador, el Puente Colgante, ruinas arqueológicas de Incahuasi, la Casa Encantada, degustación de vinos, almuerzo full day. Lunahuaná, tierra de la aventura y la diversión. Viaje confortable, buena alimentación, animación musical, degustación de vinos, compra de productos del lugar, eucaristía por tus intenciones. Este sábado 23 de febrero, informes e inscripciones, Girón Camaná 158 Lima o al 555-3878, anexo 101. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Qué lindo valle de clima especial. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, ya está en la línea telefónica el señor Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosa María. Sabemos que estas son horas muy tempranas para Gustavo Gorriti porque él escribe hasta muy tarde, pero hoy día es un día muy especial. Hoy día finalmente se llega a un acuerdo con Odebrecht. Yo decía que esta es una puerta que se abre, no es finalmente la delación definitiva, pero la puerta ya está abierta. Me gustaría saber qué apreciación nos puedes dar hoy día de lo que está pasando o de lo que va a pasar en las próximas horas en Brasil. Lo de hoy día, en primer lugar, concluye un proceso que ha sido largo, arduamente negociado, muy accidentado, con una serie de anécdotas interesantes que espero poder contar en un reportaje que publicaremos hoy en IDL Reporteros. Todavía no sé la hora, creo que no es muy tarde. Pero creo de que es como tú dices, un momento sumamente importante. Es la primera vez en que se firma un acuerdo de colaboración, de relación premiada, para decirlo con claridad, con una corporación. Es decir, eso va a englobar
a todo un conjunto de personas que van a obligarse por, sobre todo, su vinculación corporativa con Odebrecht, presente o pasada, a contar todo lo que saben y que sea relevante para la investigación, esta mega investigación contra la corrupción. Es un momento de gran importancia. Mucho de lo que se ha revelado o dicho antes ha sido limitado y ha estado en gran medida contenido por los miedos que existía de parte de los que ahora serán colaboradores eficaces, donadores premiados, sin restricción alguna, por pensar en los efectos que eso podría tener para su propia suerte procesal. Eso ahora queda de lado y entonces no van a tener razón ni excusa alguna para no decir la verdad entera. Durante el 2017, cuando esto estalla ya con el reconocimiento de Odebrecht, de las coimas pagadas en el mundo entero, fines del 2016, yo recuerdo que decíamos, esto en 6 meses está volteado. Eso fue el 2017. ¿Cuáles crees que han sido los principales problemas para que se dilate la firma del convenio que vamos a firmar hoy? Bueno, han sido muchos. Lo tardío que fue empezar la investigación fiscal aquí, lo incompetente que fue toda la primera parte del manejo de la investigación fiscal, especialmente cuando el equipo especial estuvo a cargo de Hamilton Castro, la poca decisión que hubo de centrarse en los aspectos más importantes de dicha investigación y sobre todo la coordinación con las autoridades brasileñas, que son las que en términos generales han pilotado, han liderado toda la colaboración internacional a nivel mundial en el caso de Odebrecht. Todo eso mejoró en forma radical y se aceleró muchísimo a partir del momento en el que Rafael Vela se hizo cargo de la coordinación del equipo especial, José Domingo Pérez asumió un número importante de casos, pese a la oposición que hubo por parte del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Entonces, mira, hemos tenido por momentos circunstancias en las que un grupo pequeño de fiscales luchaba en varios frentes a la vez. Luchaba contra la acción hostil del propio fiscal de la Nación. Luchaba frente a los intentos de la entonces mayoría aplastante del Congreso contra los fujimoristas en coalición con los activistas, que también buscaba de frenar eso. De tal manera de que hubo durante un buen tiempo una organización, una coalición dedicada a encubrir el caso, a encubrir selectivamente el caso, que tuvo una gran fuerza. De manera de que quizá lo interesante es lo que se ha podido avanzar, y lo que se ha podido avanzar en buena medida ha sido también por la acción que ha tenido el periodismo de investigación aquí, a diferencia de Brasil, en donde ha sido el primero, hay que decirlo, en llevar el caso, en sacar una serie de cosas a la luz que hicieron posible que la Fiscalía entre después. Así es. Ahora, hay mucha expectativa de lo que pueden decir en Brasil y, claro, a veces las expectativas se desbordan. Alan García está sumamente nervioso. Ustedes son hasta ahora los únicos que han sacado, creo yo, una historia nueva y muy concreta sobre el pago de una conferencia, ex post conferencia, de $100,000, utilizando un mecanismo de encubrimiento con un falso reclutador que en realidad trabajaba para Odebrecht, etcétera. Demuéstrenlo pues, imbéciles, ha dicho Alan García una y otra vez. Es un reto al periodismo, ¿no? Ser considerado un imbécil. Eso, pruébamelo pues, imbécil. Eso lo dijo él en la mañana. Así es. Del día en el que nosotros estábamos a punto de apretar el botón de enter en la computadora para publicar el artículo en que precisamente se lo demostrábamos, sin ningún adjetivo, sino solamente con los hechos. A lo que has descrito correctamente, hay que añadir de que el dinero vino del sector de operaciones estructurales
estructuradas y que quien coordinó los pagos fue Marcos Grillo, el que era el encargado de reunir el dinero para precisamente tenerlo disponible para las coimas en operaciones estructuradas. Y Marcos Grillo va a ser una de las personas que va ahora a ser interrogado. Entonces, ese ha sido el primer caso, son $100,000, creo que está clara y definitivamente probado. Y estuvo tan probado que Alan García, a las horas de que salió ese artículo, se refugió en la residencia de la Embajada de Uruguay. Así es. Y estuvo allí hasta que le pidieron muy cortésmente que la abandonara. Entonces, ahora lo que queda es profundizar. Bueno, en eso no hay mucho que profundizar, ¿no? Ya está demostrado. Ver otros casos, si que los hay probablemente, muy probablemente lo sabrá, pero eso seguramente terminará de saberse no tanto en febrero cuanto en marzo. Así es. Porque Barata sabe, como lo ha dicho hoy en los reporteros tantas veces, la frase Barata sabe ha sido repetida por Marcelo Odebrecht en varios interrogatorios. Es decir, él sabe, digamos, la generalidad de las cosas, pero no el detalle de las cosas. Y el detalle de las cosas Barata lo sabe. Y yo presumo que en este año y medio ha tenido tiempo, o ya casi 2 años, ha tenido tiempo para revisar sus notas, ordenar su cabeza, ¿no es cierto? Y darnos una información total. ¿Tú crees que exista esa voluntad por parte de Barata? Sus miedos. Y sobre todo procesar sus miedos. Ahora Barata no tiene ninguna excusa. Ninguna excusa para no hablar. Él y algún otro con conocimiento del caso, ya no la tienen en absoluto. Y me imagino que van eventualmente a tener que hablar. Y lo van a hacer. Pero hay otra cosa interesante que anotar en esto, que creo que la ciudadanía, los ciudadanos deben tener presente, ha sido la ofensiva desatada, desaforada que ha habido para tratar de evitar la firma del acuerdo. Así es. Con una cantidad de desinformación, con pseudo periodistas haciendo pseudo periodismo. Y una de las cosas interesantes que hay en todo eso es que algunos de los más vociferantes en contra de eso es gente que recibió dinero de Odebrecht en la época corrupta, la más corrupta de la compañía, trabajó para Odebrecht en esa época o intentó hacerlo, como lo vamos a demostrar prontamente. Claro, me imagino que la nota que ustedes publican esta noche va a abundar en estos detalles. Sí. Vamos a sacar algunos detalles, por supuesto. Nosotros nunca hacemos afirmaciones que no estén sólidamente sustentadas, entonces algunas cosas han tomado algún tiempo, pero pueden tener la seguridad de que cada nombre que mencionemos o que recibió dinero, que trabajó para Odebrecht y que ahora están, como digo, en la vociferante campaña en contra, como aquellos que intentaron, pidieron trabajar para Odebrecht, todo en la época más corrupta de la compañía, ellos, en efecto, cada cosa que firmamos va a estar clarísimamente probada. Bueno, quería aprovechar, nos quedan pocos minutos, para comentar un editorial tuyo ayer que yo creo que a mí me parece que IDL Reportero siempre ha estado, pero recién son 9 años, son pocos años en realidad para las miles de notas publicadas. Háblanos, porque el público a veces de buena fe no sabe qué cosa es IDL Reporteros. Como recuerdas en tu columna de ayer, es un proyecto sin fin de lucro, que es una forma de hacer periodismo de investigación muy sui generis. Explícanos un poco al público que no conoce bien el trabajo de IDL Reporteros, ¿qué cosa es IDL Reporteros? IDL Reporteros, como lo que vi ayer, cumplió 9 años y por coincidencia los cumplen el Día de la Amistad y del Amor. Y surgió como parte, diría yo, de un esfuerzo mundial por rescatar el periodismo de investigación de la crisis profunda que algunos juzgaron terminal en que se encontraba por la decadencia de los medios tradicionales, que sujetos a crisis económicas que no habían vivido antes, lo primero que hicieron
fue terminar con las unidades de investigación en el mundo entero. Y yo que he trabajado desde 1982 en periodismo investigativo, había visto todo eso de cerca y durante un tiempo había manejado precisamente el proyecto de hacer algo que estuviera, una redacción que estuviera dedicada fundamentalmente al periodismo de investigación, y como eso era imposible hacerlo en los medios tradicionales, busqué organizarlo para hacerlo desde Internet. Y el proyecto lo empecé desde los años de Fujimori, cuando yo estaba en Panamá, y conversé con el fundador de la Red Científica Peruana, José Soriano, a quien recuerdo con muchísimo cariño. Y nada, ese proyecto pasó, como sucede, por muchísimos altibajos. Tuve que reducir la perspectiva, el alcance del proyecto a lo que era factible conseguir, compitiendo por financiación en programas internacionales de apoyo al periodismo, que entonces empezaban de forma muy incipiente a nivel mundial. Y conseguimos una suma modesta que nos permitió lanzarnos al proyecto a una escala muchísimo menor de lo que inicialmente había planeado. Pero, a pesar de eso, dijimos, entre esto y nada, pues lo hacemos. Y con IDL nos pusimos de acuerdo en que ellos le dieran el techo, el soporte institucional a una publicación que se iba a mantener en forma totalmente independiente de IDL. Pese a que IDL, por supuesto, está acreditada en la defensa de los derechos humanos, la democracia, etcétera, pero lo nuestro significaba una independencia total a nivel editorial, incluso de esta organización. Y eso hicimos, y nos, por supuesto, un grupo sobre la base de la experiencia. Yo era el viejo de este grupo, con una serie de periodistas jóvenes, y la experiencia de cómo debe manejarse la lucha contra los conflictos de intereses, por tener la posición más estricta en ese aspecto, pues así lo hicimos, así empezamos, y sin saber en qué íbamos a terminar. Fue el primer proyecto de periodismo de investigación digital sin fines de lucro. Ahora ya tenemos otros colegas, Ojo Público, Convoca, estoy seguro que vendrán más, que hacen lo mismo, pero eso fue hace 9 años, y desde entonces hemos estado en ello. Así es. No, y ha sido una feliz coincidencia, por lo menos para el 2018, que la plataforma sea de IDL, porque han tenido el soporte legal que muchas veces muy buenas investigaciones no tienen y terminan cayendo. Y en este caso, el año pasado con la juez, creo que eso ha sido una felicísima coincidencia para los lectores, porque las notas publicadas, ya acá se anotan 1.630 notas publicadas en 9 años, han tenido mucho peso legal, mucho sustento legal, con lo cual desvirtuar la información ha sido imposible, ha sido información tremendamente sólida. Así que ha sido, por lo menos para el 2018, una feliz coincidencia. Bueno, aparte del aspecto legal, una cosa central es que nosotros no publicamos nada que no hayamos corroborado, probado y que no haya pasado por filtros muy estrictos. Por eso demoramos a veces, pero lo central en lo nuestro es la exactitud. Así es. Y bueno, y por eso se han ganado todas las campañas del Ampatrol, como se dice, ¿no? Porque efectivamente no ha sido fácil para los señalados por ustedes, poder vencer la solidez de las acusaciones que se han hecho. Eso ha sido, creo que, un triunfo para IDL. Así que sean 9 años más, ¿no? Que sea el doble de lo que ha sido. Y bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a estar muy, muy atentos a lo que suceda desde Brasil y esperando esta columna para... ¿Hoy día sale? Sí, no, ya nos digo que esta nota sale con todos los que han obstaculizado el feliz término de... En el portal de IDL. Y claro. En el portal sale. En el portal. Gustavo, ¿no nos puedes decir a qué hora? Es que está por ser redactado.
están ya todos en su sitio, está por ser redactado. Vamos a estar pendientes además de la cobertura de la firma del acuerdo, de lo que salga. Entonces va a ser una cosa en donde vamos, de un lado va a estar el aspecto noticioso, Claro. de la cobertura del acuerdo, que va a ser al mediodía en nuestra hora y a las 3 de la tarde, hora de Brasil, de Sao Paulo. Y junto con eso viene todo el trasfondo de cómo fueron las negociaciones y de cuáles son algunas de las historias hasta hoy ocultas de parte de los más vociferados opositores a que ese acuerdo se realice. Ok, muy bien, pero esa frase de Gustavo, ¿para qué hora sale la nota? Creo que ha sido la frase de todo el año pasado. Muchísimas gracias a Gustavo Gorriti, felicitaciones por supuesto a todo IDL Reporteros, a todo el equipo, a Romina y a todos los chicos que trabajan allá. Y nosotros nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Amigo contribuyente, el SAT premia tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 28 de febrero y puedes participar del sorteo de una camioneta 0 kilómetros, paquetes dobles a Cancún, juego de comedor y dormitorio y muchos premios más. Recuerda, el pago vence el 28 de febrero. Visítanos en www.sat.gov.pe y en nuestras redes sociales. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios en un día muy especial. La gente nos está preguntando, Rosa María, ¿quiénes tú crees que el día de hoy están más nerviosos que de costumbre? No sé, hay que ir a ver ahorita al Señor de la Justicia, acá al lado, en la iglesia de Santo Domingo, dense una vuelta, de repente nos encontramos con algunos políticos, ¿no? Ya no se pueden prender velas porque Indesi no lo permite, ¿no? Pero, pucha, que deben estar aterrados. Nos preguntan si algunos legisladores, congresistas... Bueno, hay esta teoría que tiene sustento por la forma en la que se desenvuelven las campañas en el Perú, que tiene bastante sustento, que hay una especie de picoteo más chiquito, no del tamaño de una campaña presidencial, pero sí que va pues entre los 10.000, 20.000 dólares de congresistas amigos, ¿no es cierto?, que diversas empresas quieren tener en el Congreso de la República. Y esos congresistas amigos reciben, ¿no es cierto?, estos dineros en efectivo por lo general y los gastan en su campaña. Entonces son indetectables porque ellos ni siquiera los declaran a su partido y por lo tanto su partido no los declara a la OMPE. Las campañas parlamentarias deberían sumarse a la campaña presidencial y hacer una cuenta común, mas no es así, lamentablemente por el sistema, por las prácticas que han habido en el Perú. Por lo tanto es indetectable. El señor congresista puede decir, sí, he gastado 100.000 dólares en mis ahorros. Oiga, ¿qué ahorros tienes? No, he ahorrado para mi campaña. Claro, puede ser, pero lo más probable es que no sea. ¿Se dan cuenta? Y que más bien ha sacado dinero de algunas personas, sus familiares, amigos, parientes o empresarios que han apostado por estas personas. ¿Es ilícito? No, no es ilícito. Lo que es ilícito es no declararlo. Y en esos montos probablemente estén todos debajo del monto máximo que puede donar un candidato, así que ni siquiera habría ese problema. Lo que pasa es que las empresas no le dan a todos. Entonces hay un secretismo enorme sobre esto, porque le dicen al candidato, no le digas a nadie que te hemos dado, porque si no todos vienen a pedir. Entonces cuando vienen a pedir algunos que no son del gusto, dicen, no, lamentablemente no hacemos ese tipo de colaboración. Y ya está. A nadie, no te preocupes, hermanito, a nadie. Pero si ese se entera que le han dado a otros, ¿no es cierto?, van a haber problemas. Entonces el secretismo es clave para que tengan la plata para la campaña. Así ha funcionado. No estoy contándoles algo que sea fantástico. Esa es la forma en la que funciona. Esos son los incentivos del secreto, pues. Ahora, ustedes dicen, claro, ese congresista después tiene compromisos con esas empresas. Sí. Claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Ya queda, no les digo 100% comprometido, pero ya queda como que su juicio, ¿no es cierto?,
ya complicado, ¿no es cierto? Ya complicado con lo que viene después. Y bueno, así estamos. Hoy día llegamos ya a que finalmente se firme el acuerdo. Y como dice Gustavo Gorriti, todo lo que ha costado que se firme este acuerdo. 2 años. 2 años para que se firme este acuerdo. Acuérdense ustedes que en enero del 2017 se firmó un preacuerdo secreto que jamás se hizo público, que todo el mundo exigía que se hiciera público. Este acuerdo, una vez que el juez lo valide, será público, pero las líneas generales ya han sido explicadas por la Fiscalía y por la Procuraduría Anticorrupción. No hay nada secreto, digamos, sí es secreto el avance, hay 1000 páginas que incluyen delaciones ya, etcétera, que se han utilizado en otros casos. Pero las líneas generales del acuerdo, cuánto van a pagar, cuándo lo van a pagar, cómo lo van a pagar, quiénes van a intervenir, a cambio de qué, cuántas obras son las que entran, qué pasa con las otras obras, todo eso está. Y lo que es bien importante es el acceso de Fiscalía a todo el sistema encriptado de Odebrecht. Para siempre, no por ahora, para siempre. Entonces hay crímenes acá como organización criminal que tienen 35 años de pena, lo cual te da mucho tiempo para investigar, te da un horizonte enorme de tiempo para investigar, donde tú puedes probar que efectivamente dentro del Estado peruano se armó una organización con un líder, que normalmente es un político, unos funcionarios que están debajo de él, ¿no es cierto? Donde ahí habían roles, unos eran testaferros, otros cobraban, otros derivaban la plata, etcétera. Y eso tiene 35 años de pena en el Perú. Olvídense el lavado de activos. Eso es organización criminal. Entonces, creo yo que ahí sí hay bastante trabajo para la Fiscalía. O sea, se abre una puerta de más trabajo. Lo que ha avanzado la Fiscalía hasta ahora, importante, pero se ha hecho mucho con la colaboración de los brasileños. Lo que se puede avanzar es muchísimo más. Entonces, yo digamos, recomendación que sigo haciendo y la voy a hacer siempre es: digan la verdad. Digan la verdad. Decir la verdad te hace libre. Si no dice la verdad, el caso de Lourdes Flores que comentábamos ayer, termina siendo extorsionada por un militante de tu partido, que ese sí tiene actividades bastante truchas y que te puede extorsionar y chantajear porque sabe algo que tú no quieres que se sepa, que no es delito, pero no quieres que se sepa. Sal y dilo. La mejor forma de acabar con un chantaje es contar toda la verdad. Se acabó el chantaje, no tienen con qué chantajearte. Dices, bueno, es que de verdad es muy incómodo. Todos los partidos políticos trabajaron todo el siglo XX en esos términos. La ley de partidos políticos se aprueba recién en el 2004. Y a partir de esa fecha, con las restricciones que habían legales, pero no penales, las prácticas continuaron siendo exactamente las mismas. Entonces, tienen que salir y confesar los que son de fondos de campaña y los que son de cohechos. Oye, más le valdría salir y contar todo. Sobre todo los que están más abajo en la pirámide. Y decir, sí, pues, efectivamente, esto fue lo que pasó. Devuelves la plata o permites que te la incauten, ¿no es cierto? Pagas tu reparación civil y asunto terminado. Es un mes que vamos a tener de declaraciones, ¿verdad? Sí. Un mes. Ayer han empezado, pero la información que tenemos, que he recogido de la República, es que esto en realidad es solamente los mecanismos, la explicación de los mecanismos para distribuir el dinero desde Brasil a todas partes del mundo. Y que ya a partir de lunes tenemos todos estos señores que van a hablar y Barata se ha reservado para el final, 14, 15 de marzo. Y un comercial, el próximo, miércoles, justamente voy a estar con Gustavo Gorriti, con Pedro Cateriano y con Luis Johamovich en una lectura de textos para hablar de periodismo de investigación. Ellos van a leer textos de sus libros, que son piezas de periodismo de investigación importantes, en el caso de Gustavo Gorriti, el caso Lambert, en el caso de Johamovich, el caso Fujimori, en el caso de Pedro Cateriano, el caso García, y van a leer textos suyos propios y luego vamos a tener un intercambio de cómo se hace investigación periodística, ¿no? Desde el punto de vista de los tres, que tienen una aproximación muy distinta. El próximo miércoles el ingreso es libre, pero no sé si tienen que inscribir o no, no sé, en el Virrey me parece que va a ser. Muy bien. Lo averiguamos y se los decimos. Yo lo he puesto en Twitter, así que lo pueden buscar. Perfecto. ¿Nos vamos, Rosa María? Sí, bueno, todos a misa. Y por favor, en todo el Perú que nos escuchan con tanto cariño, cuídense mucho. Va a llover mucho este fin de semana. Senami ya lo ha advertido. Sí, fuerte. Y si ustedes están en una zona de peligro,
vayan pensando, de repente este fin de semana, mudarse un ratito, ¿no? Donde los parientes, los abuelitos, los tíos, los primos, que puedan vivir en una zona alta, cierren bien su casa, saquen sus pertenencias de valor y muévanse rápido, porque miren, todo se puede reponer menos la vida. Así que ya tenemos 5 muertos en los últimos 2 días, más los 11. Estamos hablando de una temporada de huaicos que se ha llevado 16 vidas. Entonces, si nosotros mismos podemos ayudar a salvarnos, ¿por qué no lo hacemos, no? Así es. Muy bien, a cuidarse todos mucho. Y el lunes esperemos que, si bien haya llovido, las vidas estén a salvo. Nos vemos hasta el lunes. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.